The Matrix changed my life, and then over these years, it's changed so many other people's lives. Keanu Reeves siempre ha sido un hombre de pocas palabras cuando se trata de hablar de The Matrix, la película de 1999 que definió el género y se convirtió en un fenómeno cultural mundial. Durante más de 2 décadas, Reeves permaneció en gran medida en silencio sobre los significados más profundos de la película, los secretos enterrados bajo los efectos especiales y las capas filosóficas incrustadas en su guión. Pero ahora, a los 60 años, el actor ha roto finalmente ese silencio. En una serie de confesiones tranquilas y emotivas, Keanu ha revelado una verdad sobre The Matrix que nunca se suponía que saldría a la luz, una verdad que podría cambiar para siempre nuestra forma de ver la película. Para entender lo que Reeves dijo recientemente y por qué es importante, tenemos que volver a los orígenes de Matrix, no solo a la trama o la producción, sino a la mentalidad de Keanu cuando el guión llegó a sus manos por primera vez. A finales de los 90 era conocido por sus papeles en Speed, Point Break y las alucinantes aventuras de Bill y Ted, pero estaba lejos de ser una estrella típica de Hollywood. Se inclinaba por proyectos independientes y representaciones de Shakespeare, rechazando papeles llamativos en favor de material creativo y a menudo cerebral. La fama nunca fue su misión, la introspección sí. Así que cuando los hermanos Wachowski le presentaron Matrix, no fue un sí inmediato. El guión estaba repleto de ideas filosóficas sobre realidades simuladas, ilusiones y control, muy lejos de una típica superproducción de acción. La mayoría de los grandes actores lo rechazaron. Will Smith lo rechazó por Wild Wild West. Nicolas Cage lo rechazó por compromisos familiares. El estudio dudaba, inseguro de las complejas ideas de la película, y aún más inseguro de elegir a Keanu como protagonista. Pero algo de la historia le atrajo. Algo que no podía articular del todo, pero que sentía profundamente. Aceptó el papel, incluso sin entenderlo del todo, porque, como diría más tarde, sabía que importaba. Lo que siguió fue una preparación agotadora. Keanu soportó meses de entrenamiento en artes marciales, trabajo con cables y discusiones filosóficas. Cuando la producción tuvo problemas financieros, renunció a parte de su salario para asegurar que el equipo siguiera empleado, un acto silencioso de generosidad que definió su carácter tanto dentro como fuera de la pantalla. No interpretaba a Neo como un héroe de acción típico. Había vacilación en su interpretación, una vulnerabilidad que reflejaba su propio viaje interior. Neo no gritaba, observaba, cuestionaba, evolucionaba. Y a través de ese arco, Keanu infundió el papel con su propia curiosidad y profundidad emocional. Detrás de la cámara, Keanu hacía preguntas difíciles. ¿Qué es la libertad? ¿Cómo sabemos que no estamos siendo controlados? Si vivimos en un sistema diseñado para cegarnos, ¿cómo podemos despertar de verdad? Para él, no eran frases de un guión, eran preocupaciones existenciales, reflejadas en el propio ADN de la película. Mientras que la mayoría veía Matrix como una película de acción elegante y tecnológica, Keanu la trataba como una lente reflectante, a través de la cual podríamos vernos a nosotros mismos con mayor claridad. Las hermanas Wachowski habían basado el concepto en un pensamiento filosófico complejo, especialmente en la obra de Jean Baudrillard Simulacros y Simulación, que argumentaba que la vida moderna está más determinada por simulaciones que por la realidad. Matrix, entonces, no era solo un programa de ordenador, era una metáfora de la sociedad moderna, una prisión sin barrotes, en la que vivimos sin saberlo todos los días. Pero mientras las hermanas Wachowski intentaban llevar estas ideas al primer plano, el estudio se resistía. Querían un éxito de taquilla genial, no un profundo tratado existencial. Así que la película se simplificó. Se recortaron las subtramas, se suavizaron las ideas radicales, y el mensaje más profundo sobre la libertad, la ilusión y el control quedó enterrado bajo la superficie. Aún así, ese mensaje resonó. La píldora roja se convirtió en un símbolo. No solo de rebelión, sino de despertar. No se trataba de escapar de las máquinas, sino de liberarse de los sistemas de comodidad y obediencia ciega. El público lo sintió, aunque no supiera explicarlo. Reconocieron la incertidumbre de Neo. Se identificaron con su deseo de comprender un mundo que no tenía mucho sentido. La interpretación de Keanu tenía un peso emocional, en parte porque estaba canalizando un dolor real. Pocos lo sabían en ese momento, pero en 1999, el mismo año en que se estrenó la película, Reeves vivió una profunda tragedia personal. Él y su pareja, Jennifer Syme, perdieron a su hija, que nació muerta a los 8 meses. Menos de 2 años después, Jennifer murió en un accidente de coche. Reeves, desconsolado y afligido, siguió trabajando. No utilizó los medios de comunicación para procesar su dolor. Lo interiorizó y, de alguna manera, ese dolor se filtró en cada fotograma de Matrix. La confusión de Neo, su dolor, su tranquila resistencia,
Esas emociones no eran inventadas, eran reales. Los miembros del equipo en el set notaron lo tranquilo y concentrado que estaba Keanu. No estaba retraído por arrogancia. Estaba viviendo una tormenta de pérdidas. Y sin embargo, seguía apareciendo, dándolo todo en una película que muchos recordarían por su acción, pero que Keanu siempre vio como algo mucho más profundo. Su dolor se convirtió en parte del alma de la película. A medida que la franquicia se hizo cada vez más popular, llegaron las secuelas. Las expectativas eran altísimas. Los fans querían respuestas, pero lo que obtuvieron fue más acción, más espectáculo y menos preguntas. La influencia del estudio era más fuerte por entonces. Las ideas filosóficas radicales que los Wachowski imaginaron originalmente, como la noción de que incluso el mundo real era otra capa de Matrix, se eliminaron en gran medida. Algunas de esas escenas se rodaron, pero nunca llegaron a la versión final. En su lugar, las secuelas enfatizaron la acción sobre la ambigüedad. Las ricas metáforas espirituales, los ciclos de reencarnación y el incómodo espejo que la primera película le mostró a la sociedad se atenuaron para el consumo masivo. Keanu nunca criticó públicamente esta dirección. Se mantuvo respetuoso y leal, pero con el tiempo los fans notaron que sus entrevistas se volvieron más vagas. Parecía menos entusiasta al hablar de las secuelas. Hablaba menos de los temas y más de la producción superficial. Algo había cambiado. Pasaron los años. Luego llegó Matrix Resurrections, anunciada en 2019. El mundo era diferente. Keanu era mayor. Lana Wachowski volvió a escribir y dirigir, esta vez sin su hermana, motivada por el dolor de perder a sus padres y a un amigo cercano. No resucitó a Neo y Trinity por dinero. Lo hizo para hacer frente a la pérdida. Y eso tocó la fibra sensible de Keanu. Esta cuarta película no era una secuela tradicional. Ni siquiera trataba ya realmente de Matrix. Trataba de la narración en sí, del dolor, el amor, la memoria y la ilusión. Neo no era un salvador. Era un hombre perdido en un sistema de distracción constante y consuelo artificial. Una metáfora que parecía mucho más relevante en la era de las redes sociales que en 1999. Reeves no regresó para recuperar su fama, sino para ayudar a contar una historia que se sentía emocionalmente inconclusa. Y los fans lo notaron. Durante las entrevistas habló menos de efectos especiales y más de conexión, de encontrar significado en la repetición y de la comodidad de volver a visitar algo que siempre había permanecido en su corazón. Luego llegó el punto de inflexión. Durante una entrevista promocional con Stephen Colbert, con motivo del 25º aniversario de Matrix, Keanu dijo algo inesperado. Cuando le preguntaron qué significaba la película para él ahora, se quedó en silencio. «Cambió mi vida», dijo. «Y creo que cambió la forma en que la gente ve el mundo». Esa pausa, ese peso en su voz, insinuaba algo que se había reprimido durante mucho tiempo. Poco después, personas cercanas a Keanu dijeron que empezó a hablar más abiertamente en privado. Por primera vez, admitió que la visión original de Matrix había sido censurada. «Me hicieron ocultar esto», habría dicho. Los primeros borradores tenían una segunda Matrix, una capa más profunda de control disfrazada de libertad. Neo nunca fue pensado para ser un héroe de líneas claras. El mundo real nunca fue pensado para ser real. Pero el estudio presionó para que hubiera claridad, acción, algo que el público pudiera animar, no algo que les hiciera cuestionar su propia realidad. No querían que la gente pensara así, explicó Keanu. Querían entretenimiento, ¿no, verdad? Los que le conocen dicen que no estaba amargado, solo cansado. Cansado de aferrarse a una verdad que nunca se permitió que saliera a la luz. Siempre había creído que Matrix podía ser más que una película. Podía ser una llamada de atención. Pero en cambio, se convirtió en un sueño bellamente representado y profundamente simbólico, que hizo que la gente volviera a dormirse. Y sin embargo, la verdad nunca desapareció por completo. Persistió en las metáforas, las señales visuales, los diálogos que los fans citaban sin comprender del todo. Neo siempre fue un espejo, no un mesías. Su viaje no consistía en derrotar a las máquinas, sino en romper la ilusión. Y Keanu, a través de todo su silencio y moderación, siempre intentó transmitir ese mensaje. Ahora, a los 60 años, por fin lo está diciendo en voz alta. Matrix no era ficción, era reflexión. El mundo que describía ya está aquí. Nos desplazamos por realidades seleccionadas. Aceptamos la comodidad a cambio de autonomía. Vivimos en sistemas que no hemos creado creyendo que somos libres. Pero, ¿lo somos? Esa pregunta, la que Keanu lleva 25 años esperando hacer, es la verdadera píldora roja. Y ahora que la ha dicho, tenemos que preguntarnos, si Matrix nunca fue solo una película, ¿qué partes de nuestras propias vidas hemos confundido con libertad?